Buenas tardes, Adriana, bienvenida. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Germán está grabando ya. sí, ya estamos grabando, así que si querés, comenzamos con una oración. Yo te hago de soporte Técnico. técnico, así yo te voy aceptando a la gente, todos, y calculo yo que se irán sumando, pero bueno, la idea es un poquito esta de compartir un rato, estar juntos, sacarse algunas dudas, bueno, algunas preguntitas que tenemos tanto del taller de teología bíblica como de el taller de liderazgo. Así que, Bien, bueno, te cedo listo. la palabra, así hacemos la oración y vamos compartiendo. Bienvenidos todos los que van llegando. Nos vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, te damos gracias, Señor Jesús, esta tarde por el privilegio de permitirnos estar acá compartiendo a través de este medio digital maravilloso, de poder hacer desde una sola plataforma, poder encontrarnos, vernos, escucharnos y aprender un poco de ti, un poco de tu palabra, para ser cada vez mejores líderes, Señor, para conocer más profundamente las escrituras y poder dar razones de nuestra fe. Te pedimos la presencia poderosa de tu Espíritu Santo, Espíritu que viene a liberar a los cautivos, Espíritu Santo que viene a abrirnos la mente, que viene a enseñarnos a escudriñar la palabra y ponerla en práctica. Ayúdanos, Espíritu Santo, por tu bendita intercesión, por tu poder. Danos el don de entendimiento, sabiduría. Ayúdanos a estar en modo discípulos ahora para escuchar todo lo que tú quieras transmitirnos, que a la vez sirva para que otros después puedan ser, a través de nuestra predicación, a través de nuestra enseñanza, que lo que hoy aprendamos podamos enseñárselo a otros. Nos encomendamos también a la intercesión de la Virgen María, de todos los ángeles, de todos los santos. Y a ti te entregamos, Señor, toda la gloria, toda la honra. Tú que eres poderoso, tú que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Si por alguna razón algo de lo que transmitimos está mal, tú encárgate de que los corazones lo entiendan bien. Que si nosotros erramos, sabemos que tú nunca erras y que sacas algo mágico de nuestras limitaciones, Señor. Que tú siempre escribes derecho en renglones torcidos. Toda la honra y toda la gloria a ti, que eres Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien. Bueno, eh, por una cuestión de que no estoy con la garganta bien, quería hacer una canción, pero estoy limitado por eso, así que dejamos quizás para el último un momento más de oración. Eh, Como dijo recién Germán, quiero aprovechar al máximo este tiempo, único tiempo en el año que tenemos programado, Germán, para poder yo acompañarlos. Para mí es un privilegio poder estar acompañándolos ustedes desde la plataforma de software con los dos cursos, tanto el de liderazgo como el de formación bíblica o teología bíblica. Yo desde ese espacio recibo lo que ustedes van tomando, lo que van anotando, lo que van aprendiendo. Ustedes tienen un formulario que llenar, digamos, de múltiple choice, después de cada uno de los temas. Ustedes tienen que llenar, digamos, un verdadero o falso o completar una línea. Y después tienen que responder 3 preguntas autorreflexivas. Bueno, a los de ustedes que van haciendo ese proceso, que en realidad son poquitos los que ya han llenado los temas del primer curso, yo les voy respondiendo por privado, porque yo tengo el mail de cada uno de ustedes, entonces voy haciendo un acompañamiento por privado. Eh, Sin embargo, la única oportunidad en todo el año que hay para poder yo hacer un careo, decir que estar con ustedes, escucharles sus preguntas o hacerles alguna devolución personal, es esta horita que tenemos ahora. Por eso la quiero aprovechar al máximo. Y la idea es que ustedes puedan, pasamos el de primer nivel, dice, sí, claro. Eh, la idea es la siguiente, si ustedes pueden
hacer preguntas ahora, cosa que agotemos esta instancia presencial. Si ustedes se animan a hacer alguna, que no hace falta que sea de los temas del curso que han leído, a lo mejor es un tema en general de liderazgo o de Biblia, que ustedes quieran que podamos charlar ahora. La idea es eso, no, yo no tengo un tema así preparado, por supuesto, podemos hablar mucho de liderazgo, pero antes de eso le doy la palabra a ustedes. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, sería un momento hermoso. Yo en lo particular sí, o sea, yo aparte de ser responsable de la escuela, me inscribí en el taller de liderazgo y, y bueno, como te comentaba yo en su momento, cuando estábamos preparando el tema de escuela, yo sentía en el corazón la necesidad de que hubiera un espacio para formar a personas que ayudaran a conducir a otras en la fe, ¿no? Que es un poco ese tema. Lo que me llama la atención es que esta temática no está, no suele ser algo que cotidianamente o que habitualmente suele estar en las comunes formaciones, digamos, que se dan, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué crees vos que hoy por hoy el tema este, como el taller de liderazgo, no es uno de los temas como que más se hablan dentro de nuestra iglesia, siendo que es un elemento como importante, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que son servidores, que colaboran con otras personas que serían los orantes, o aquellos que son responsables que colaboran con los servidores, o aquellos que son, por ejemplo, integrantes de ministerios o de servicios que son diocesanos y que ayudan a los grupos de oración? ¿Por qué, siendo un tema tan importante, crees vos que en la iglesia hoy como pasa como medio desapercibido? Bueno, mira, en el año 2011 me puse a hacer un trabajo ya venía haciendo investigación sobre liderazgo y me puse a ver, digamos, y en el mercado no estaba, digamos, el tema del liderazgo católico. No había evangélico, digamos, fuentes. Sí había artículos, había material, pero no publicado, digamos, o sea, o no puesto ahí a consideración, digamos, de la gente, sino más artículos como medio que tenías que estar rastreándolo para encontrar. Entonces dije yo, bueno, si no está, hay que hacerlo. Pero la gente yo creía firmemente que necesitaba material de liderazgo desde el punto de vista católico, porque les vuelvo a repetir, el mundo evangélico estaba lleno. Hay muchos autores muy profesionales dentro de la rama evangélica. Bueno, entonces salió el libro que yo la verdad dije, esto va a ser, yo no tenía mucha esperanza en el libro que escribí en el 2011, se llama Líder, llegó tu hora. Y me topo con la novedad que hoy en día es el segundo de los libros que escribí, el más vendido, el segundo más vendido mío, y el único libro mío que que lo tengo en dos editoriales, una que es la editorial Claretiana para una zona de América y otro para Centroamérica, que es una editorial de, ¿cómo es? Ageo Producciones de Ecuador, Colombia, Venezuela y el norte. Un caso así como atípico de por qué se venden, yo decía, ¿por qué tanto se vendía el libro? Y es por eso que estás diciendo, Germán, porque no hay. Entonces una vez también un chico de Paraguay me dice, Seba, tuve que hacer un trabajo de liderazgo y cuando puse liderazgo en internet católico, libros sobre liderazgo católico, era el único que encontré, es el tuyo, me decía. Y yo creo que yo lo pongo en la introducción del libro, que yo creo que responde al miedo que le tenemos los cristianos a la palabra líder. Y yo en la introducción pongo que uno de los grandes problemas que tenemos es con la palabra líder. Mucha gente, de hecho, rechazaba en los talleres que yo daba el término líder o el libro mismo por llamarse líder. Porque el líder lo tenemos puesto, tenemos un problema de que lo vemos como un tabú, ¿vos sabés? Lo vemos como si fuera algo malo, algo que tiene que ver con la soberbia. Y sin embargo, liderazgo tiene que ver con conducción y con servicio. O sea, tiene que ver, el liderazgo es aquello que nosotros, Dios nos pide para conducir a alguien. O sea, esto no, por ejemplo, ahora el que está ejerciendo liderazgo es Germán, ¿sí? Y sin ese liderazgo no habría orden.
¿sí? No tiene nada que ver con la soberbia ni con el poder. El problema es que lo hemos confundido con un liderazgo más bien a nivel político, a nivel global, y que tendremos a lo mejor en nuestra cabeza algún prejuicio con respecto al tema. Pero si lo entendemos correctamente, el liderazgo es cristiano, y Jesús no utilizó el término líder porque en realidad no existía en esa época, digamos, simplemente. Porque uno dice, no, pero no está en la Biblia. Por supuesto que no está, porque no era, es un término moderno que se ha empezado a usar. Pero digo, hoy es una palabra que nos ayuda a nosotros, el liderazgo engloba todo el marco de servicio. Hay gente que me decía, ¿por qué no le pusiste servidor llegó tu hora? Y yo le decía, porque si yo pongo servidor llegó tu hora, estoy llegando a la misma gente de siempre, al grupito de las ovejitas de la Renovación Carismática Católica, pero estoy excluyendo al líder, o perdón, al que conduce la Coca-Cola y que es ateo, y al que conduce un seminario no sé, de PNL, al que es profesor, al docente. Entonces, excluyo a mucha gente si yo pongo el término servidor, ¿sí? Porque ya el servidor te da una impronta que es más bien del ámbito espiritual o carismático o creyente. Igual que se pone servidor responsable o coordinador. En cambio, el término líder actualmente en la historia de la humanidad, en el tiempo que vivimos, es el término que engloba todas las realidades de conducción, ¿sí? Entonces, el Papa Francisco es un líder. Le podemos llamar, nosotros es el líder de los católicos en cuanto que es el servidor de los servidores, el vicario de Cristo, el representante, bueno, etcétera. Le pongamos los títulos, pero es el líder, ¿sí? El presidente de un país es líder. Pero también es líder el hermano mayor de una familia que tiene un referente al que está inspirando. En la medida en que nosotros somos referentes de alguien, somos líderes. Y en ese sentido, todos ustedes que están al frente mío, y yo, por supuesto, todos somos líderes, porque siempre hay alguien que está siendo influenciado por nosotros. Siempre hay alguien al que le estamos marcando, digamos, una influencia, un norte a donde ir. Hay alguien que está usando cosas que hacemos nosotros como modelos. Y esto no hace falta que tengamos un título asignado. Ya por naturaleza, siempre somos influencia para alguien más. Yo siempre digo en broma, pero hasta Tarzán tenía a Chita, ¿sí? Que lo seguía. Así que todos, no importa dónde vivas ni quién seas, somos influencia. Bien, no sé quién más, Germán, no sé si está bien respondido, Germán. Sí. Sí, yo creo que, digamos, hacer una formación sostenida en conducción, en liderazgo, en organización de servicios, siempre vendría bien, sobre todo a nosotros, por ejemplo, la renovación, que somos como medios estructuraditos, ¿no? Nos gusta algunas estructuras y eso le trae orden o hace que esos servicios lleguen a más hermanos, ¿no? Está bueno que se hable de esto, que por ahí, yo no digo o sea, bueno, tenemos el taller de teología, ¿no es cierto? Que está la teología, la doctrina, la faceta espiritual, pero bueno, por ahí en esto que es más como estructural, quizás hasta inclusive en algunos puntos institucional, está como medio flojito, lo veo yo. Entonces está bueno, siempre me gustó aportes de esta naturaleza. Sí, la idea es tener, digo, para los que todavía no han empezado a hacerlo al curso o al taller de liderazgo, tener herramientas como para poder aprender cuáles, digamos, y sacado yo el libro y el material que uso para el curso es de lo que los mejores referentes a nivel mundial que te enseñan cómo manejar emociones en el liderazgo, el peligro, digamos, de no saber lidiar con eso, cómo tratar a la gente, cómo es la corrección fraterna, todo desde un enfoque bíblico siempre, por supuesto. Cómo tener cuidado con los grandes enemigos de los líderes, que a veces son las tentaciones carnales, ¿no? Pero también la tentación de la soberbia, de la vanidad, de no saber discernir, ¿no? ¿Cuáles son los principios esenciales para saber discernir qué hacer en cada ocasión? Entonces, desde un liderazgo chiquito hasta un mega liderazgo que tengas, siempre necesitamos aprender, digamos,
acerca de conducción. Hay carreras enteras en el siglo XXI que estamos viviendo que tienen que ver con la gestión. ¿Cómo los cristianos nos vamos a quedar en eso? Digamos, como que, bueno, sí, a mí el Espíritu me puso acá y Él me va a instruir. No, eso es negligencia, es pereza disfrazada de misticismo, es inclusive hasta burlarnos del Espíritu Santo, porque es pensar que Él, digamos, va a tentar a Dios, lo que dice la Biblia. Pensar de que porque Él te pone en un lugar de servicio, vos no tenés que aprender, te tenés que estancar y tenés que estar ahí y que Él te va a usar como una marioneta. No, eso es mentira, porque el Espíritu Santo actúa sobre la materia, digamos, sobre lo que uno tiene. Entonces nos tenemos que formar. Por eso es importante, digamos, como cristianos, esto que están haciendo ustedes esta tarde, que podrían estar durmiendo la siesta o que podrían estar haciendo sobremesa o estar haciendo cualquier otra cosa un sábado. Y se están formando porque los cristianos tenemos que aprender a dar razones de nuestra fe y seguir creciendo. Bueno, una de las enseñanzas que doy en este taller es que tenemos que tener cuidado con el estancamiento. El momento en que metemos al Espíritu Santo como en una jaula o en una caja y decimos, ya está, ya aprendí lo básico, ya está, ya sé, ahora la vida que me lleve. Cuando nos estancamos los cristianos, es la verdad que es muy fuerte. Desde el área de la teología, ahora hablando de la teología bíblica, que también es el otro taller, la gente piensa que, por ejemplo, un médico, si nos ponemos a ver un médico en la actualidad, si deja un mes de estudiar, si deja un año de estudiar, o sea, se atrasó tanto que puede, digamos, queda desfasado con respecto a los otros médicos. O sea, son carreras, la genética, todo lo que tenga que ver con ingeniería, la genética, todo lo tecnológico, va avanzando a nivel tan grande que uno dice, no me puedo quedar. Bueno, en el tema de la teología, el estudio sobre Dios, uno piensa que no importa, o sea, estudias una cosa y no es como los médicos, que hay que seguir creciendo, formándose permanentemente. Y están muy equivocados porque justamente la teología lo que hace es, a partir de todas las ciencias, ¿sí?, usando todo el potencial de la ciencia, lo que va descubriendo la arqueología, la geología, la psicología, la sociología, la filosofía y todas las ciencias que ayudan a la Biblia, ¿sí?, y a la misma doctrina, digamos, católica, nuevas imágenes de Dios, nuevas formas de entender la Biblia, nuevas formas de entender los parámetros, digamos, donde están parados. Entonces hay gente que se ha quedado con lo que aprendió en su catequesis de, a lo mejor, de la secundaria, o lo que le dieron en la catequesis de confirmación. Y vos le decís, ¿cuándo hiciste la confirmación vos? Y te dicen, en el año 1975. Bueno, si no te has vuelto a formar hasta hoy, vos estás totalmente desactualizado. Porque de hecho salió un catecismo nuevo después en el año 93, Juan Pablo II saca un nuevo catecismo que hoy ya está desactualizado. Ese catecismo ha quedado, por lo menos el 60% del catecismo del 93 está desactualizado. El Papa Francisco ya está convocando, de hecho estos sínodos que son para ver un nuevo catecismo. Y nosotros todavía estamos, si vos te has formado en una catequesis en el 75 y no te has vuelto a formar, estás con la catequesis de Pío IX y los principios, las 99 preguntitas de los catecismos antiguos, que están totalmente desfasados, digamos, no puedes entrar en diálogo con nadie con nadie que estudie seriamente, digamos, cuando hablamos de los temas doctrinales. Entonces, por eso digo, no nos podemos quedar. Yo vivo estudiando, o sea, he entendido que tenemos que formarnos, que tiene que ser permanente la formación, y que el Espíritu Santo va a actuar en base a eso, ¿no es cierto? No podemos seguir hablando de cosas que hace ya rato la Iglesia dejó de definir hace siglos. Por ejemplo, el limbo, algo que dijo Santo Tomás de Aquino y fue dogma prácticamente durante siglos. El limbo ya hace como 70 años que la Iglesia ya no lo sostiene. Pero hay gente hoy todavía formada, no sé en qué concilio de la historia se formó, que sigue sosteniendo lo absurdo del limbo, que no tiene ningún sentido, que genera y fabrica ateísmo, porque hay gente que se vuelve atea con esas estupideces, de que los niños que no se bautizaron estarían en un lugar, digamos, intermedio entre el cielo y el purgatorio, llamado limbo, ¿sí?
esas tonterías que nosotros seguimos sosteniendo es porque no nos hemos seguido formando y no hemos escuchado al magisterio de la Iglesia, que permanentemente va sacando documentos, permanentemente va mostrando la teología bíblica, va mostrando cuáles son los nuevos descubrimientos arqueológicos, geológicos, cómo se debe entender este texto bíblico, qué es lo que debe ser a la luz de todas las ciencias, como les digo, ¿sí? Cómo entender cuando San Pablo dice que la mujer no puede hablar en el templo, hoy, en el siglo XXI, sin decir, por ejemplo, sí, es que la Biblia lo dice, ya está, hay que creerlo. No, el Papa dice, estudiemos, démosle lugar a la razón, porque por algo nos dio la razón Dios, nos dio la fe y la razón no es un enemigo de la fe. Por eso digo, razonar la fe es de lo mejor que podemos hacer los cristianos. Bueno, no sé qué otra preguntita que quieran que hablemos. Sí, puedo preguntar algo. Vamos, Liliana, adelante, parece que estamos. Bueno, primero, voy a hacer mi mea culpa, ¿no? Cuando yo ingresé acá, dije yo a la escuela del liderazgo, dije yo no me anoté para esto, yo no me siento llamada para esto, ¿no? Y fue como un poquito movilizante de decir, bueno, no, pero yo venía para el primer nivel. Bueno, esa fue una de las cuestiones de que me choqué un poquito, pero también, digamos, o sea, cuando hiciste algunas preguntas, vino a mi interior, ¿no? La relación con la palabra, digamos, yo sentí que justamente un líder al que yo más destaco, ¿no? Es para el Antiguo Testamento es el rey David, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, para mí, o sea, Jesús y obviamente San Pablo, ¿no? O sea, digamos, él que se recorrió todos los lugares, ¿no? Y que movilizaba y que, bueno, que hacía, digamos, todo eso. Y ahí una de las cuestiones que me parece por ahí, digamos, básica de lo que reconozco, digamos, de San Pablo, es la capacidad de exhortación. Cuando vos estabas hablando, era prácticamente, ¿no? Sentirte que estabas exhortándonos a nosotros, estabas moviendo nuestras fibras interiores para que, digamos, todo aquello que nos ha dado el Espíritu y la palabra, nosotros podemos llevarlos, digamos, con la frente en alto, ¿no? Caminar, digamos, o sea, como líder. El líder siempre tiene esa postura, ¿no? Esa postura de saber dónde está parado y además de eso saber hacia dónde va y qué es lo que, digamos, y cómo quiere movilizar al otro, ¿no? Bueno, eso es, digamos, lo que yo sentí interiormente. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por eso. La verdad que en el material que ustedes van a tener de lectura, no sé, porque ahora me dejas con la duda, Liliana, que quizás muchos de ustedes que están haciendo esto es una trampa del espíritu, ahí a lo mejor no te habías inscrito en el curso, estás por primer y segundo nivel, pero a lo mejor no te habías inscrito no se habían inscrito en los talleres de liderazgo o Biblia. No importa, o sea, esto es parte de esta tarde, de este compartir, ¿sí? Fíjense ustedes que estos dos líderes, tanto del Antiguo Testamento como el rey David, como Pablo en el Nuevo, nos enseñan, son modelos, ¿no? De personas que yo en la Biblia, en este curso que les estoy dando, hablo mucho de ellos dos, ¿sí? Sobre todo San Pablo, digamos, un modelo de un liderazgo que tiene que ver con el apasionamiento, que tiene que ver con usar estrategias de comunicación, es un experto en eso San Pablo, y un tipo con mucha fidelidad al llamado, ¿no? Yo una de las cosas que digo como líder, una frase de San Pablo que yo sostiene mi vida y que anhelo decirla en los últimos minutos de mi vida, yo quisiera repetir las palabras de San Pablo que él dijo en 2 de Timoteo, si quieren tomar nota, después lo buscan, 2 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 7 y 8, dice, he luchado el buen combate, he luchado la buena batalla, ¿no? Y he guardado lo que depositaron un día en mis manos, y ya estoy listo para partir a recibir la corona que Dios me dará a mí junto a todos aquellos que creyeron, etc. Bueno, pero a mis palabras finales me encantaría que fueran esas. He combatido el buen combate, he luchado hasta el final, ¿no es cierto? Y he ganado las batallas que Dios me pidió. El término he luchado en griego, perdonen, ya que estamos, vamos haciendo un poquito matizando y utilizo
lo tuyo, tu comentario, Liliana, como un disparador. En griego, que a mí me apasiona estudiar el griego porque tiene tanta riqueza para poder aprender de la Biblia, la palabra lucha, normalmente, o cuando vos decís, ¿cómo estás? O decimos nosotros en cordobés, y la estamos luchando, uno dice, ¿no? Y ahí la estoy luchando, estoy en una pelea, etc. Ese término es el término en griego pale, ¿sí? Que de ahí se traduce pelea. Sin embargo, San Pablo, de una manera muy rara, por única vez se utiliza el término, ahí en este texto que les estoy diciendo en 2 de Timoteo 4:6, él dice, no utiliza pale, no dice luchado con el término pale, sino el término agona, que era un término muy raro de usar, que lo usaban los gladiadores. Los gladiadores en la época de esa que escribe San Pablo, subían a pelear y era debido a muerte. O sea, la pelea iba a terminar en muerte, o del adversario tuyo o tuya. Era matar o morir, así eso era. Y el término que se usaba solamente aplicado a los gladiadores era el término agona. Ellos, o sea, cuando hacían promoción, vamos a ir a ver una agona. No era una pelea normal, una pelea callejera, una pelea. Era una agona. Vamos a ir a ver una agona. De ahí viene la agonía. El término agonía, que es la lucha entre la vida y la muerte, que nosotros tenemos. Bueno, fíjense qué maravilloso, San Pablo pone el término no dice pale, dice agona. He luchado el buen combate. O sea, ha sido toda la vida una batalla de vida o muerte, dice San Pablo, y hoy puedo decir que he ganado. O sea, gracias a Dios, Él me ha dado la gracia, y he guardado lo que un día depositaron en mis manos, ¿no? Le da ese testimonio final a Timoteo. Y termina siendo una antítesis del rey David, que fue un rey glorioso, el más glorioso quizás, de toda la historia del Antiguo Testamento. Sin embargo, no puede decir esas palabras David al final de su vida. Al final de su vida, él decide no ir a la guerra un día y termina dando vuelta en la azotea de su casa y se enamora de una chica, Betsabé, que era la esposa de uno de sus guerreros y uno de sus mejores amigos. Se termina acostando con Betsabé, termina dejándola embarazada y termina siendo un homicida intelectual, o sea, porque lo manda a matar a su amigo para quedarse con su esposa, ¿no? Y con el hijo. Y todo esto sale a la luz en Israel. Entonces dice la Biblia algo muy triste, que al final el rey David dice, cuando se está muriendo, no tenía ni una sola mujer. De las 8 esposas que tuvo él tenía estaba casado con 8 mujeres a la vez. Y sin embargo, al final de su vida, sus hijos lo desecharon. El hijo mayor le hizo una guerra, fue el opositor político más grande que tuvo. Y dice, no tuvo ni una sola de las piernas de sus mujeres que le calienten los pies. Dice Primera de Reyes, creo que lo dice, de una forma muy fuerte, muy impactante, ¿no? Como diciendo, él no pudo terminar, porque en el liderazgo no es solo empezar algo, es terminarlo. Es poder decir esas palabras al final. He luchado, he hecho lo que tenía que hacer, que tiene mucho más que ver con la fidelidad que con la perseverancia, ¿no? Perseverancia es estar ocupando un puesto. Fidelidad es hacer que crezca y poder decir, toma, te entrego multiplicado lo que un día me diste. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Que a uno le da una moneda y le devuelve una. Al que le dio 5 le devolvió 10. Y al que le dio 10 le devolvió 20. Bueno, Dios vino a buscar después a cada uno y rechazó al que le entregó la moneda tal cual como él se la había dado. Porque Dios viene a buscar nuestro fruto, ¿sí? Entonces, digo, para mí, esos 2 modelos que pusiste, Liliana, son maravillosos, pero justamente yo anhelo el de San Pablo, ¿no? Poder terminar, que no haya... David cometió el error de no ir a la guerra, y no ir a esa guerra le costó esa caída tan fatal que tuvo, que arruinó sus días posteriores, porque no volvió a ser nunca más el gran rey David después de eso.
Bueno, Sí, le arruinó la unción que el Señor le había dado, ¿no? O sea, digamos, porque lo había ungido, digamos, de tal manera de que realmente los profetas también tienen, digamos, su carisma de líder, pero obviamente de que de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a la relación que tenían profética con el pueblo, era que si eran más queridos o menos queridos, ¿no? Como ser Jeremías y llorón, ¿no? Pero obviamente ahí estaba la fidelidad y también una vida entregada, ¿no? Entonces, bueno, por ahí esto también, cada uno tiene un toque de Dios, esos líderes, ¿no? O sea, un toque que nos hacen ver también nuestra debilidad, nuestra naturaleza quebrada, ¿no? Sí, bueno. Y yo pongo en este material que tienen ustedes, van a ver tanto en video como en formato PDF la cantidad de, a ver, esto que decías vos, Liliana, cada uno de los líderes, tanto mujeres como varones de toda la Biblia, han tenido falencias y sin embargo Dios los ha usado con lo que eran y con lo que tenían. Entonces digo, también nosotros tenemos que entender que podemos hacer historia como ellos. Cada uno de ellos les puso excusa. Pensemos en Moisés, que le ponía excusas a Dios y le decía, no me elijas a mí porque soy tartamudo. ¿Sí? En Éxodo capítulo 4 dice que Moisés le ponía excusas. Y después lo mismo va a pasar, digamos, con todos los demás personajes bíblicos. Pensemos, por ejemplo, Jeremías, que recién nombrabas vos, él le puso la excusa de la edad. Él decía, soy demasiado joven para ser líder o para ser el profeta de las naciones. Y Dios eso no le impidió usarlo. La Virgen María no tenía más de 15 años cuando el ángel Gabriel le pide, digamos, que acepte este llamado, ¿no? Le ofrece ser la madre del Salvador. Y así, Pedro era un bruto pescador que termina aceptando el llamado. El liderazgo es tan variado en la Biblia que nos podemos identificar todas nuestras miserias con todos nuestros errores. Y eso que uno siempre a veces dice, ¿se aprende a ser líder o se nace? No, nadie nace con un chip de liderazgo. Podemos nacer con un temperamento para liderar que nos puede ayudar a liderar un cierto temperamento. Eso puede ser algo heredado hasta genéticamente, si se quiere. Pero el liderazgo en realidad no tiene que ver con temperamento. Liderazgo en realidad tiene que ver con carácter, con actitudes, con cómo te paras frente a la gente, ¿sí? Para hacer inspiración. Y por supuesto que se puede aprender. Por eso nosotros acá en la escuela ofrecemos este taller de liderazgo. Identificar qué cosas de los personajes bíblicos nos sirven y en qué errores tendríamos que evitar, o qué tentaciones, peligros tenemos que evitar caer, porque también están ahí en la Biblia, hasta los mismos más gloriosos como San Pablo, tenemos que evitar algunas cosas, algunos errores que cometieron en el liderazgo, que ellos están ahí en la Biblia para que nosotros no los cometamos iguales, ¿no? A los errores. Bueno, muy bien, muchas gracias, Liliana. No sé si alguien más quiere, recién Germán decía que la pueden hacer por privado la pregunta si quieren. Sí, también. sí, no, hay una. Yo te quería hacer una. Jefté hasta fue humillado por ese pueblo que le pidió luchar contra los menonitas y en oración pidió ayuda a ese Dios desconocido entregándole a su hijo en el futuro. Así dice una expresión que he puesto acá. Yo quería que vos nos des así como, no sé, algún tips o alguna idea de esta partecita que vos, bueno, en tu material hablas de los uperetas. Ahí toca una fibra sensible. Esto de cómo ser líder y estar al servicio, o sea, cómo estar arriba y abajo, ¿no? Cómo se entiende eso, y no sé si algún tips o alguna idea que ahora te inspire el espíritu para que nos ilustre cómo estar arriba y abajo al mismo tiempo. Bueno, hablando justamente del tema del griego, ¿no? Miren qué riqueza. Les voy a leer
el único texto en toda la Biblia donde el único texto de la Biblia donde aparece la palabra upereta, la palabra upereta que decía ahí Germán, es un término griego inusual, digamos, muy raramente usado, y San Pablo lo va a utilizar en 1 Corintios 4, versículo 1, por si quieren anotarlo, 1 Corintios 4, versículo 1. Les voy a leer la versión española, por supuesto, en español digo, la Biblia la tengo acá en mano, 1 Corintios 4, 1. Procuren que la gente los vea, fíjense, procuren que la gente los vea como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sí? Bueno, y sigue hablando ahí. Pero justo ahí, en ese versículo donde nosotros traducimos que la gente nos vea como ministros, la palabra ministros, en griego aparece la palabra upereta. Upereta. Cuando hay muchos términos para hablar, por ejemplo, de servidor, el término más común en griego es el término dolou. ¿Sí? No importa cómo se escribe. El término dolou es el término para hablar de servidor, ¿sí? Que también se usa para hablar de esclavo, es el término que utilizó la Virgen María cuando ella dice aquí la esclava del Señor, dolou, la esclava. Es el término que se usaba. Cada vez que se habla en la Biblia, vos veas la palabra servidor o ministro, la traducción, en la palabra griego que aparece es dolou. Sin embargo, San Pablo acá utiliza otra palabra, la palabra upereta, que es una palabra compuesta. Up en griego quiere decir abajo, al revés del inglés. Vieron que en inglés up, que se pronuncia up, en inglés es arriba. Bueno, acá es al revés en griego. Up quiere decir abajo. Y eretos quiere decir remar abajo, una palabra compuesta, remar abajo. Hace referencia, los uperetas eran los esclavos de la antigüedad que remaban, estaban en la parte de abajo de los barcos, ¿sí? Los barcos, habrán visto ustedes a lo mejor los más grandes, películas como Ben-Hur, donde aparecían las galeras que se llamaban, que eran los barcos largos, que tenían un huequito tipo ventana por donde los esclavos iban remando, ¿sí? Y los de arriba, cuando eran barcos de varios pisos, o de 2 pisos o 3 pisos, disfrutaban mientras los de abajo eran los que hacían avanzar el barco. Esta palabra, upereta, San Pablo la pone en un lugar muy particular. Él pone el énfasis en esta palabra para una comunidad muy carismática, la más carismática de toda la Biblia, que es la comunidad de los Corintios. La comunidad de los Corintios era una comunidad portuaria que sabía muy bien quiénes eran los uperetas. O sea que el término está muy bien elegido por San Pablo, ¿sí? Y dice, acuérdense ustedes que los corintios son renovación carismática, no entendería, digamos, muchos dones y cosas que San Pablo explicó si no fuera por los corintios, porque es a ellos que les escribe acerca del don de profecía, del don de lengua, del don de interpretación de lengua, del carisma de milagro, de sanación, de enseñanza. Bueno, todos esos carismas no aparecen en otras cartas. Era la comunidad carismática, la renovación carismática católica por excelencia de la Biblia era la comunidad de los corintios. Y solo a ellos San Pablo les dice, procuren que la gente los vea como uperetas, o sea, que los vean como los remadores, que no los vean como los que están arriba del barco disfrutando. Procuren, sean humildes con todos los dones que ustedes tienen, procuren que la gente los vea como los que limpian los baños, como los que, digo, a ver, limpiar el baño no tiene un sentido, no lo estoy diciendo peyorativamente, porque es tan digno como el que se para en un escenario y habla ante las multitudes. Ahora, San Pablo dice, no importa el cargo que tengas, procura que la gente te vea como con la humildad que camina el que le tocó limpiar los baños. Procura que no haya en vos un aire de soberbia, procura no figurar, no llamar mucho la atención, procura no robar tantas cámaras, procura o sea, como que nadie se dé cuenta quién sos. Entonces, ese texto a mí, Sebastián, hablo por mí ahora, ¿sí? A mí Sebastián Escudero me hace mucho ruido,
me baja mucho, 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 me baja del pedestal donde a veces el diablo te quiere poner, porque el diablo a veces nos quiere exaltar o nos tienta, digamos, como lo hizo con Jesús, y lo hizo con Jesús, imagínense, no lo va a hacer con nosotros. Y conmigo, que Dios me ha dado la posibilidad de viajar permanentemente y estar en muchos escenarios, casi todos los fines de semana estoy en escenarios, es en ese momento cuando San Pablo a mí, esa palabra me dice, hey, no te olvides que te vean como un opereta. Entonces, me pasa, la otra vez les cuento algo que me pasó en Chajarí. La vi conectada a Romina de Chajarí, por ahí puede ser, Capovilla, que creo que está por ahí Romy, si está Romy, hacémelo saber, de Chajarí en Entre Ríos, y ella se acordará de esta anécdota, porque yo estaba en Chajarí en la misa, y al lado yo estaba, así como estoy ahora, inclusive con esta campera de jean, así como estoy ahora, tal cual. Y en un banco del medio, ahí en la iglesia, y estaba al lado de Romina con su esposo al lado, estábamos ahí en la misa. Y viene uno de los encargados ahí de la liturgia, y con un palo, el palo que de las ofrendas, me pega acá en el hombro. Ay, no sé si Romina estará ahí, se acordará. Me pega así desde atrás y me dice, ¿querés repartir las ofrendas? Me dice. Después me pidió muchas disculpas él por haberme pedido que yo pase las ofrendas, pero yo le dije, no, ¿cómo? No, no. Él no sabía que yo era el predicador. Nadie, de hecho, pasó desapercibido. Pensaban que yo era un fiel más ahí de la iglesia. Y yo me acordaba mucho de Lupereta, esta palabra, digo, que la gente los vea como eso. De hecho, si yo me pusiera a veces un chaleco de algún color, la gente pensaría que soy el que cuida los autos. Y después me ven que me paro a predicar. Digo, eso debe ser un llamado de atención. Digo, la gente nos tiene que ver como alguien muy humilde y no como alguien allá arriba apareciendo. Entonces, respondiendo de alguna manera, Germán, a lo que preguntás, ¿cómo hacer? Se trata de liderar con un estilo, digamos, que es el estilo que hoy nos propone y nos muestra, digamos, con su ejemplo el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco que no quiere que le besen la mano, que no quiere andar con mucho atuendo, que pasa, es imposible que pase desapercibido, porque es el Papa y toda la mirada está sobre él, pero tiene esos gestos de decir, ¿se acuerdan? Bueno, hay tantas leyendas, perdón, no es leyenda porque estén inventados, sino o sea, todas las cosas, todos los gestos que ha tenido ahí en el Vaticano, de comer en Santa Marta ahí con los empleados, de levantarse y querer lavar los platos, de servirle la mesa a los demás. Ahí está Romy, que se acuerda la hermosa anécdota, dice ahí en Entre Ríos, que me pasó con el hermanito que me pegó acá con el palo, así como diciendo, hey, pasa. Claro, después cuando él me vio que yo me paré a predicar, no lo podía creer. Hay veces que yo también, la gente, yo estoy acomodando el sonido en algún lugar y después la gente me dice, ¿Vos sos predicador? Sí. Uy, perdóname, no sabía porque te vi ahí. Y yo prefiero eso toda la vida. Cuando me pasa eso, me doy cuenta que estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando la gente no se da cuenta quién soy. Ahora, cuando la gente viene a mí porque me reconoció, yo ahí me digo, hay algo que no estoy haciendo bien, porque no me están viendo como pereta, me están viendo como el líder, me están viendo como el líder, lo digo ahora sí, peyorativamente, ¿no? El que está arriba, encumbrado y que tiene que esperar que vengan para firmar autógrafo, o para que la gente, para darle consejos o indicaciones a la gente. Más que acciones, se llaman de actitudes. Digo, Germán, y a todos ustedes, que tengamos la actitud interna de es cómo te ves vos, más allá de cómo. A ver, escúchame, no te la creas tanto. Como decía Emiliano Tardif, el padre, somos el burrito que llevaba Jesús, ¿no? Entonces, ninguno de los aplausos es para vos, los homenajes no son para vos. Si Dios usó tu vida para tocar un corazón, nunca depende de vos. Que no se nos suban los humos que tenemos a veces ahí. Me parece que el término pereta es algo que te puede quedar a vos en esta tarde de enseñanza. O decir, quiero ser un pereta, que la gente me vea como el que limpia los bancos. En la terminal de micro, Fede tampoco se dio cuenta que era vos. Es verdad, la pareja ahí de Romy, que me fue a buscar, no sabía que era yo, porque en los afiches yo parezco más grande, parezco como Gaby Ginaudo, vieron ustedes que Gaby Ginaudo o Pablo Collazo son enormes. Y yo no, la gente voy así con
y no tengo cara de predicador. Entonces, a mí me encanta, la gente piensa que yo me siento mal cuando la gente se burla o lo que sea, o se ríen de mi aspecto, pero a mí me hace saber que estoy centrado, digamos, en lo que San Pablo pide, que sean uperetas. Bueno, gracias, Germán, querido. No sé quién más quiere hacer alguna... Estamos ya en la recta final, ¿eh? Así que aprovechemos porque quedan 3 Ser minutos. simplemente servidores, dice la palabra, ¿no? Y eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? O sea, digamos, ahí esto de opereta yo creo que también hace referencia al texto, creo que de Lucas, me parece, en donde dice que no somos nada más que servidores, ¿no? Sí, tal cual. Simples servidores, y no hemos hecho nada más. Buenísimo. Yo diría de que aprovechemos algo de la parte de teología, ¿sí? Del Antiguo Testamento. No sé si alguien está jugando ahí con el celular, te está mandando un mensaje medio raro. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, yo ahí particularmente estoy haciendo el taller de liderazgo, por eso recién ahora me colgué a ver un poquito del taller de teología bíblica y tiene bueno, una explicación general de la Biblia, tiene el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros históricos, los profetas y los libros poéticos y sapiensales, como que son las partes más centrales de ese taller. En realidad es un curso, ¿no? del curso de teología, así que no sé si tienen alguna duda, han visto algo, tienen alguna cuestión interesante. Yo veía muchos ejemplos, digamos, que vemos en liderazgo que están sacados, digamos, del Antiguo Testamento, ¿sí? Ya sea patriarcas, profetas, reyes, digamos, que son del Antiguo Testamento, ¿no? Como un reflejo para ver sus modelos y criticar lo positivo y lo negativo que tienen. Pero no quiero volverlo a llevar al terreno del liderazgo, sino más bien que alguien se saque dudas o que pregunte o tenga alguna inquietud respecto de lo que es el Antiguo Testamento. No sé si vos querés hacer algún redondeo, Seba, del Antiguo Testamento, no sé, del lenguaje, que es bastante diferente, es más bien más duro, un poco más rústico, y está más enclavado. Sí, ahí Claudia tiene... Ahí hay una hermana. Ahí, Germán, tenemos una hermana levantando la mano, María. Dale, sí. Vamos con eso, vamos con Claudia. Seba, ¿cómo te va? Yo me quedó la duda de que si mandé bien el segundo examen porque no tuve la devolución y tal vez que no lo terminé bien o no salió enviado, porque no me lo... No, el primero me lo a ver, el segundo no. bueno, el primero te respondí y el segundo no. Sí, ahora dudo de que te lo haya mandado bien, entonces. No. ¿Cuál es tu... ¿Me recordás el mail? ¿Cómo figuraba? Yo ahora mismo te digo. Claudia.viazar del trabajo, @swissmedical.com.ar. Me mandaste hoy, pero no me llegó la devolución y me extraño, digo, a lo mejor hice algo mal y no te lo terminé enviando bien. ¿Vos me respondiste el primer mail que yo te mandé? Sí. Porque yo a veces me quedo esperando la devolución del primer mail y después mando los otros dos, ¿entendés? Sí, el primero no respondí. No, entonces es muy claro. Me voy a volver a fijar entonces para ver cómo aparece, ¿sí? Pero es muy claro que no, seguro que lo hiciste bien. Si vos lo pasaste, tiene que estar. Así que quédate tranquila que yo lo voy a chequear entonces. Porque lo que me pasa a veces es eso, que yo no... Sí, Claudia, seguramente sí lo... ¿En qué estás? ¿En el 4 o en el 3? No, terminé el segundo y hoy que empiezo el 3 digo, mal que leo la... Bien. Perfecto. En 10 versículos hay 3 historias de Noé, 3 tipos de relatos de Noé, digo, con qué poco detalle que la leí, entonces, porque no, hay cosas que vos decís, ¿cómo no lo advertí? O sea, el tercer tema empieza a hilar mucho más fino, ¿no? Y te das cuenta que una vez se lo lea la Biblia, más allá de que nunca me senté a leerla en serio ni estudiarla, para mí es todo nuevo. Y lo que me llamó la atención es lo que sí me tomé el trabajo de leerlo, que incluso hubo una serie que yo la quise ver y se desapareció de Netflix, que es de Dina, la hija de Jacob, ¿no? Que digo, la única mujer que él tiene, encima tiene una historia fea porque es violada, los hermanos arman todo un lío a raíz de eso,
Y cuando ahora estuve leyéndolo, digo, no me había dado cuenta nunca que a ella no le toca ni tierra siquiera, digo. Y después de tantos años la mujer sigue igual en la iglesia, ¿no? Sin un territorio. Sí, no sé sí. si hay algo más de Dina, que alguien haya hecho algo, un trabajo extra, o porque en la Biblia es casi desapercibida. Claro. Porque la hija del gran Sí. patriarca no tuvo como un gran lugar como los otros hermanos. Sí, vos, pensémoslo, Claudia, a nivel general, ¿no? Toda la Biblia, prácticamente de punta a punta, fue escrita en una época, en un marco de cultura, digamos, machista. Toda la Biblia, inclusive el pobre Jesús, digamos, tuvo que, porque él vino a cambiar esa idea, pero así todo, a él le tocó vivir en una época donde estaba muy insertado, digamos, un patriarcado. Y es muy triste ver cómo Dina se escurre, digamos, es más, cuando se habla de Jacob dice los 12 hijos de Jacob, o sea, no, ni siquiera es tenida en cuenta como un hijo, con ella son 13, pero la Biblia habla de los 12 y las 12 tribus, o sea, para ella la mujer era como un objeto del hombre, y vos agarrás la Biblia y dice que de hecho fue puesta como ayuda idónea para el hombre, sacada de la costilla del hombre para el hombre, porque el hombre estaba solo. O sea, la verdad que es muy fuerte ver esos pasajes así. Y justamente lo que hay que entender, y voy a terminar con esto por una cuestión de tiempo, hacemos una pequeña oración y terminamos. Yo lo que les pido a ustedes es que hagan estos talleres, estos cursos, para que podamos dar razones de la fe, porque, por ejemplo, salimos a la calle y alguien nos dice, ¿por qué la Biblia dice que la mujer fue sacada de la costilla del hombre? ¿Cómo puede ser eso? Que soy machista, ¿no? Nos hacen ese comentario, y vos y yo, que no sabemos dar razones a veces de la fe, le decimos, sí, tenés razón, yo voy a averiguar, pero ya dejamos un ateo ahí, que ya hemos perdido a alguien que no va a seguir leyendo la Biblia, porque buscan en nosotros una razón que no le podemos dar. Bueno, ¿cómo se explica esto? Se explica fácilmente. La Biblia es palabra de Dios, pero no fue dictada desde el cielo así como alguien que te tira algo así, te escribe, o que usó como marioneta a los escritores. Fue escrito por personas, que hay más de 100 seres humanos que intervinieron escribiendo distintas partes de la Biblia. La Biblia tiene 73 libros. Más de 100 autores intervinieron escribiendo esos libros. Y estos autores eran hijos de una época y de una cultura, y veían de alguna manera al ser humano, veían a la mujer de una manera, ¿sí? Y todo lo que escribieron lo vieron, está filtrado, hasta San Pablo inclusive, fíjense, que también va a decir que la mujer no puede hablar en la iglesia. Bueno, ¿cómo se debe entender eso? Hoy la iglesia pide que tengamos mucho cuidado, no podemos generar dogmas de cosas que son solamente planteamientos culturales de esa época, que hoy están ampliamente superados. Entonces lo que podemos hacer, gracias a Dios, los cristianos católicos, es algo que no pueden hacer los evangélicos, porque nosotros los católicos, además de la Biblia, creemos que Dios se ha seguido revelando en el magisterio de la iglesia y en la tradición, o sea, seguir entendiendo e interpretando la Biblia. Bueno, lo que hay que hacer es volver a la Biblia y tratar de verla, digamos, desde los nuevos enfoques hoy, y que es lo que quiso Jesús demostrar, que no hay ya hombre ni mujer, que el hombre no es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, digamos, esta igualdad que tenemos, que ambos somos hijos de Dios con distintos roles, ¿no? Cuando empezamos a estudiar estas cosas en teología, yo no tengo tiempo de seguir explicando cosas, nos damos cuenta entonces, esto que decía Jesús, la verdad nos hará libre. Porque ahora decimos, ahora entiendo por qué lo puso el autor, a quién se dirigió, qué quería decir. Y entonces amamos más la Biblia y entendemos para qué y por qué fueron escritos. Y entendemos que también esto nos rige hoy. O sea, lo que dijeron hace 1500 años los autores bíblicos no rige necesariamente para hoy. Puede tener una aplicación pastoral, pero no rige, digamos. Lo de San Pablo, el Papa Francisco pidió que nunca las mujeres hagan caso de eso, de que no pueden hablar en la iglesia. Eso es una aplicación cultural de hace 2000 años, no aplica ahora, ¿sí? Porque si no le hacemos decir a la Biblia un montón de cosas que voy a decir, hoy me dice esto la Biblia a mí. No, tengamos cuidado los católicos, porque es muy peligroso eso. Bueno, gente linda,
para no robar tiempo. Ahí, muchas gracias, Sí. Seba. Comentarte que somos, sacándote a vos y a mí, seríamos 35 personas conectadas, así que la verdad que te hemos escuchado las dudas y consultas de los hermanos, así que muchas gracias. Comentarles que a posterior viene, si hay gente acá de primer nivel y segundo nivel, estamos pasando los links, así que vamos a estar como medio justitos, pero ahí nomás viene la formación de primer nivel, segundo nivel, van en 2 links por separados a continuación de esto. Así que bueno, estamos pasándolos por los grupos, cualquier duda me consultan, ¿sí? Ahí sigue llegando gente. Así que cerramos ahora con una oración, Seba, y bueno, agradecerles a todos, en especial a lo tuyo, a vos, Sebastián, por esta posibilidad que tenemos, primero de participar del taller a través de los cursos de software, que también está en la plataforma, y otros cursos, si quieren también indagar ahí, ver, son todos cursos online, así que, y tengo entendido que se va a ampliar la plataforma, va a haber más cursos, más cosas, así que va a haber novedades con eso también. Y bueno, y desde ya a todos agradecerles por el interés de la formación, y sabemos que sin formarnos no somos nada, así que bueno, gracias a cada uno, y bueno, te dejo para que hagas la oración final, Seba. Muchas bendiciones, chao. Chao, gracias, Germán. Porque hay gente que se acaba de conectar hace poquito, vamos a volver a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde, por este tiempo precioso de enriquecernos contigo, de crecer, de aprender. Ayúdanos a ser, entre tantas cosas que nos has dicho esta tarde, ser uperetas, Señor. Que la gente nos vea como uperetas. Los que limpian, los que cocinan, los que lavan, sin llevarse créditos, sin que nadie se dé cuenta. A ser servidores de abajo, Señor, servidores que hacen que avance el barco sin hacer ruido, sin jamás recibir una mención, un agradecimiento, sin ser populares, sin ser famosos. Gracias, ayúdanos a mantener ese gesto que tuvo María, ser la esclava la desapercibida, la que pasa sin llamar la atención, sin gritar mucho, sin hacer, simplemente ahí, estar pendiente de que no falte nada, como la Virgen María, que no se acabe el vino en una boda para que la gente pueda seguir disfrutando. Ayúdanos a hacer eso, Señor. Servidores, uperetas, humildes, esclavos de tu perfecta y gloriosa voluntad. Te damos toda la honra y la gloria a ti, y prepara nuestros corazones a los que nos vamos a quedar para este segundo momento de esta instancia formativa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la sangre de Jesús nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por esta tarde. Les recuerdo que esta enseñanza va a quedar grabada, va a quedar en la página de escuela, en el taller, en los 2 talleres de liderazgo y de teología, así que bueno, el que entró media tarde lo puede volver a vivir desde ahí. Muchas gracias, bendiciones, nos estamos encontrando en primer nivel y segundo nivel, que seguimos a posteriori, acá cerramos el link. Chao. Gracias.